Pues estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula, en esta ocasión con Georgina Flores, para hablar precisamente del tema de la semana, Georgina, de la democracia en América Latina. Lo primero que te haría sería una pregunta como general. ¿Podemos decir, tú sostendrías, que digamos en el lapso de la última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, tuvo lugar una suerte de transición hacia las democracias en América Latina? Y si sí, ¿en qué sentido, en qué dirección? Bueno, por supuesto que hubo una transición. A partir de la tercera ola, en el 78, empezamos a ver cómo varios regímenes transitaron hacia la democracia, y para el año de 1995, pues prácticamente todos los países de América Latina, con excepción de Cuba, pues ya eran democracias o semidemocracias. Que en Cuba no pasó nada, digamos. Claro. No ha pasado nada. Digamos. No ha pasado nada, exacto. Entonces, pues sí, hay una transición. Ahora lo interesante es ver, qué ha pasado después de eso, a ver, ¿no? Vamos por ahí y te paso inmediatamente la palabra. Perfecto. Entonces, gracias a que tenemos muchos índices y bueno, ahora que recientemente se publicó el informe del Latinobarómetro, donde se celebran 20 años de estudiar la opinión pública en la región, podemos ver que bueno, hay varios autores que dicen que la democracia ha sufrido un estancamiento, que hay como cierta resistencia de los gobiernos por apegarse a los valores democráticos y demás. Sabemos que la satisfacción con la democracia en la región es baja y que en general los ciudadanos latinoamericanos son los más insatisfechos con la democracia. ¿Cómo explicar eso? ¿Por qué? Pues quizá la variable económica, la variable social. Variables económicas, variables sociales, el desempeño de las instituciones, la corrupción. Tenemos que mientras que la democracia, al menos en América Latina en términos de índices ha crecido, tenemos que los países son democráticos. En los índices de institucionalización de la democracia, vemos que algo se mueve, pero en realidad la corrupción, el Estado de Derecho, la accountability, todo eso, pues no se mueve en la misma dirección. Digamos, una agenda post-transicional que no ha tenido todavía los efectos deseados. Exactamente, por eso hay algunos expertos que ven esto como con cierto toque pesimista, donde dicen que en realidad pues ahorita hay que preocuparnos porque durante mucho tiempo celebramos estas transiciones, pero pues ahora vemos que no pasa gran cosa. Entonces sí vemos que en América Latina, según índices como el de International Country Risk Guide, que realmente muestran que todos los países de América Latina han aumentado la corrupción, con excepción de Chile y Uruguay. Pero pues ves que sí, transitan a la democracia y hay una altísima impunidad. Ahora, corrupción hay en todos los regímenes políticos, digo, claro, solo por subrayarlo, en todo el mundo ¿no? aumenta, Claro. No culpar a la democracia de la corrupción. No, para nada, pero quizá eso provoca un descontento, sí, claro. una insatisfacción, que al final la satisfacción es como un indicador de desempeño, ¿no? Los ciudadanos califican. En eso estoy totalmente de acuerdo. Hay un punto importante, hay diferencias entre las democracias latinoamericanas. Por supuesto. Sé que es muy difícil hacer un mapa completo en pocos minutos, pero ayúdame, digamos, un poco como a ubicar tipos de democracias en América Latina. Bueno, en realidad es complicado, sin embargo, pues sí sabemos que todas estas transiciones han sido dispares. Bueno, al menos la evolución de los regímenes han sido dispares. Tienes que al menos en todos los índices, ya sea índices más objetivos o de opinión pública, Uruguay está siempre encabezando, son los ciudadanos más satisfechos, tienen mayor confianza en los partidos políticos, es la democracia más institucionalizada, quizás se respetan más los derechos y demás. Tienes a Chile también ahí en los países. Más o menos. Ajá. Y pues por otro lado tienes democracias incluso como la mexicana. Recientemente, pues en México, en el último informe del Latinobarómetro para 2015, menos del 20%. El mayor grado de insatisfacción de la región es el nuestro, ¿verdad? Exacto, el mayor grado de insatisfacción es el nuestro. Ayúdame a explicar algo que yo no logro explicar. Hay países que tienen, digamos, yo diría, no sé si estés de acuerdo, tendencias de regresión autoritaria, como es el caso de Venezuela. Claro, no sé qué opinarías. Si quieres, detengámonos un segundo en Venezuela para conocer tu opinión. Bueno, lo que pasa es que, yo diría que Venezuela es un tanto complicado o al menos muy distinto, ¿no? a los otros países de la región. Por supuesto que sí, es una democracia y de las más jóvenes de América Latina, pero pues en realidad pues ahora veremos si con estas elecciones que vienen si podemos hablar de una fragmentación ahí del poder y demás. Porque mi punto interesante es que, bueno, desde mi punto de vista, desde los gobiernos de Hugo Chávez y ahora con Maduro, pues ha habido un endurecimiento más parecido a un régimen autoritario. Claro, y ha crecido enormemente la desigualdad. Y sin embargo, y aquí va mi pregunta,
el Latinobarómetro nos dice que hay un índice alto de satisfacción con la democracia. ¿No será que tenemos concepciones distintas de lo que es la democracia los latinoamericanos? Por supuesto, por supuesto. De hecho, esa es una discusión bastante interesante porque, claro, la pregunta esta que se utiliza en estos esfuerzos de medición de la opinión pública, como el Barómetro de las Américas o el Latinobarómetro, y entre otros, pues justo miden la satisfacción como qué tan satisfecho está usted con el funcionamiento de su democracia. Entonces, pues es un indicador de desempeño que sí nos dice mucho acerca de qué está pasando, ¿no? Porque pues es impensable querer medir el desarrollo democrático si no tomamos en cuenta a los ciudadanos. Sin embargo, pues sí, hay muchas concepciones de democracia, o sea, no hay un acuerdo, el ciudadano que contesta las encuestas probablemente entiende, depende también, o sea, entiende cosas muy distintas y depende también del discurso de los políticos y demás. Entonces, pues son complicaciones que no nos impiden poderlo medir y poder tener una aproximación pues bastante certera, pero pues sí hay que tener pues cuidado, ¿no? Un tema característico de las democracias latinoamericanas, también de la norteamericana, pues estoy pensando en los Estados Unidos de Norteamérica, es su presidencialismo. Claro. Y hay voces que han sostenido que ese ha sido un problema, que ese ha sido un estorbo, que el presidencialismo impide la consolidación de dinámicas democráticas en la región. ¿Tu opinión? Pues, digo, es difícil, ¿no? O sea, juzgar eso, o sea, sí hay muchos expertos y yo coincido que los sistemas parlamentarios, bueno, o sea, que a lo mejor una transición un poco a un sistema parlamentario en América Latina sería como una cosa bastante buena. Sin embargo, pues hay presidencialismos, o sea, que no, o sea, digo, no podemos juzgar al presidencialismo per se y demás, pero... De nuevo, no podemos hacer una generalización. Sí, exacto, no podemos hacer una generalización, digo, es complicado. Sin embargo, o sea, sí tenemos hoy bastantes datos, bastantes índices, muchos esfuerzos de medir. De hecho, este nuevo proyecto de variedades de la democracia que viene como a tomar en cuenta muchas cosas que antes no se habían tomado en cuenta en los índices y en las mediciones, ¿no? Porque si es una cosa complicada de medir, eso no significa que no se pueda, y pues ahora sabemos pues muchas cosas, pero claro, o sea, la medición, la conceptualización es complicada y por tanto las generalizaciones también, sobre todo que el desarrollo democrático en América Latina ha sido muy dispar, ¿no? Tienes 10 segundos para decirme tu opinión sobre la situación de la democracia en México y más o menos cuál crees que será su desarrollo hacia adelante. Ok, 10 segundos. Pues yo, 15. Bueno, 15. Ok, yo creo que, o sea, a mí me gusta pensar que algo se mueve, ¿no? O sea, que estamos avanzando. O sea, hay ciertas cosas que me gusta tener más bien una visión no tan fatalista, sin embargo, creo que nos falta mucho que hacer en términos de libertades y derechos y en realidad, pues sí, nuestro desarrollo democrático sí deja mucho que desear y creo que particularmente hoy sí estamos viviendo como una insatisfacción generalizada, lo vemos en las encuestas y yo espero que eso sirva para que podamos hacer un cambio radical en la forma de hacer política en México. Pues me gusta mucho tu punto de vista, coincido contigo y creo que quizá la insatisfacción no está tanto con la democracia, Exacto. sino con lo que no se ha podido resolver en democracia. Exacto. Y creo que estos temas que señalas, como la impunidad, como la corrupción, como los déficits en materia de Estado de Derecho, pues son los indicadores que una ciudadanía cada vez además más preocupada, pues va denunciando como fallos de la democracia. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí en Observatorio. Espero que no sea la única vez que nos acompañes aquí en tu sección Desde el Aula. Gracias a usted por acompañarnos hasta este segmento del programa. Vamos un corte y regresamos a nuestro análisis en perspectiva para seguir hablando precisamente del tema de la democracia en América Latina. Regresamos.